como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amado Padre Celestial, como iglesia queremos entregarte este culto. Queremos pedirte, papá, que tú tomes el control de todo. Espíritu Santo de Dios, te damos la total libertad para que tú hagas lo que quieras hacer en medio de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú abraces a aquel que necesita un abrazo, aquel que necesita un amigo, aquel que necesita un abrazo del Padre, aquel que necesita de la manera que tú te manifiestes en los corazones, y aquel que vino cargado, aquel que vino con necesidad, que no vuelva de la misma manera en que vino. Te entregamos esta reunión, papá, y te decimos que estamos agradecidos porque estamos reunidos como iglesia, como hermanos, y aquí es donde tú envías rocío, y donde tu óleo se puede sentir y se puede oler esa fragancia grata. Queremos postrarnos a tus pies reconociendo que te necesitamos, papá. Y ahora como iglesia queremos corrernos a un lado para que tú te muevas con total libertad en medio de nosotros. Te damos gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puedes tomar asiento? Ustedes saben que Dios actúa de la multiforma, o de la manera que Él quiere. ¿Saben qué me pasó? Vieron, estaba en la casa de una discípula y ella se medía el azúcar. Y no sé cuántos conocen el aparatito ese para medirse el azúcar con la sangre. Pues la cuestión es que me mide el azúcar. Dios puso carga en su corazón. ¿Saben cuánto tenía azúcar? 250. Estaba muy arriba. Una persona que le gusta los dulces, le gustan las cosas, me gusta la comida. Eso me llevó no solamente a orar, sino que también poner práctica, sí, que somos el templo del Espíritu Santo y que Dios nos manda a cuidarnos. Bueno, como toda persona me tuve que hacer chequeo. ¿Y saben qué pasó? En 3 semanas Dios bajó. 4 semanas a lo sumo, bajé 10 kilos. Eso ya es un milagro. Dicen algunos, ¡qué envidia! Pero eso no es todo, sino que Dios también me bajó el azúcar a 108. Toda la gloria sea para Dios, así que Dios es fiel y le creo, sus promesas siempre se van a cumplir. Hola, hermano. ¿Cómo anda? Bien. Buenas noches, iglesia. Bueno, el Señor es fiel, siempre cumple su promesa en sus hijos. Así que quería decirle esta noticia, que el Señor me bendijo en mi trabajo con una categoría más, una categoría alta ya, así que quiero darle la gloria y la honra al Señor por esa categoría que me ascendieron. Así que toda la gloria y la honra sea para Él por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hola, hermano. ¿Qué hizo el Señor? Ya, yo le daba un testimonio porque cada vez el culto, yo le voy a decir la verdad, yo me siento extinto cada vez. Yo amo esta iglesia ahora. Yo te juro que cuando empecé a venir primera vez, justo la pastora, no sé cómo se llama la pastora, me dice a mí, ¿quién es primera vez que viene al culto? Yo levanté la mano, y yo, esa es que yo le voy a decir la verdad, pastor. Yo amo esta iglesia ahora que empecé a venir al culto, me siento extinto, me ha cambiado. Hasta mi papá anda bien de salud. Amén. Y mis tíos también, oren mucho por mis tíos, ellos eran más fonesos que cristianos. Oren por la salud, porque él es enfermo, no puede caminar bien. Yo pido por él también para que se sane. Amén, amén, tu fe. Sí, sí. Amén. Amén. Feliz Él está. ¿Sí? Amén, iglesia. Amén. Y vamos a orar, ¿sí? Por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo, Señor, que es la administración de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú te derrames sobre nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos aquietes,
que tomes el control de nuestro cerebro, que tomes el control de cada niño, de cada joven, de cada uno de los que estamos en este lugar. Y Señor, te pedimos que nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Ustedes saben, el domingo pasado estuvimos aprendiendo un poco sobre quién estuvimos aprendiendo. A ver, los que fueron a célula, sobre Pablo. Muy bien, 10. ¿Sí? Y el copastor Federico dijo, bueno, esta historia continuará, dijo, ¿no? El domingo pasado. Así que bueno, nosotros pusimos la historia continúa. La historia continúa, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasó un poco. Ustedes saben que nos quedamos con el tercer viaje de Pablo, ¿sí? Y no sé si todavía recibís cartas. No sé si por ahí en el buzón, en tu casa, te llega alguna que otra carta. No de factura de luz, ni de propagandas, ni de esas cosas. ¿Hay alguno de los que están acá? ¿Algún romance? Que todavía recibe alguna carta? A ver. ¿A quién le gustaba escribir carta? Impresionante. Impresionante. A nadie nos envían cartas, ¿sí? Eso quedó allá. En el pasado. Y bueno, ¿y qué pasa? Ahora nos mensajeamos de otra manera, ¿sí? Con los mensajes de texto, WhatsApp, correos y los Twitter ahora, ¿cierto? Pero hoy vamos a estudiar un poco cómo Pablo utiliza este método, ¿sí? Que son las cartas. Entendimos entonces la semana pasada a través de la palabra y lo que escuchamos, ¿sí? Que todos somos llamados a ser misioneros en esta tierra, ¿cierto? ¿Entendimos eso? Todos debemos ser misioneros en esta tierra. Y les cuento una anécdota. Nosotros éramos muy nuevos todavía acá en la iglesia y viene un pastor, un misionero, y hace un llamado, ¿sí? Hace un llamado. Y nosotros estaba el grupo de jóvenes y nosotros ahí al fondo, y mi esposo me estira la mano y me dice, vamos, vamos. Y yo le miro y le digo, no, yo no me quiero ir a ningún lado. Y entonces dice, pero sí, vamos, vamos. Él sintió un llamado de parte de Dios, él quería ser misionero. Y imagínense nosotros, yo me había mudado, ¿cuántas veces? Como 5 veces más o menos de casa, debido a la profesión de él. Entonces como que yo dije, no, tengo mi casa, es nuestra casa propia, yo no me quiero mover de este lugar. Así que yo me quedé sentada en la silla y no me movía. Hasta que él agarra y me mira y pasa solo al frente, viene el pastor, ora por él, y el pastor le dice, aunque tu familia no te entienda. Me quedo en la silla llorando y digo, ay Señor, qué rebelde que soy. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo nosotros entendimos que esto de misionar también lo hacemos acá en casa. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hemos entendido con los viajes de Pablo que nosotros también misionamos en los barrios. Misionamos en las ciudades, como oramos también, a lo último oramos y declaramos, ¿sí? Posadas para Cristo, sus alrededores para Cristo. Y nosotros en el módulo 4 siempre hablamos con los alumnos porque nosotros usamos mucho el evangelismo, ¿sí? De ganar almas para Cristo, consolidamos, cuidamos de esas almas, levantamos líderes, es decir, que cumplimos esa misión. Muchas veces pensamos que tenemos que viajar o irnos muy lejos para misionar. Sin embargo, entendimos el domingo pasado que abriendo tu casa para Dios ya estás misionando. Así que, ¿cuántos misioneros hay en este lugar? Amén. Un aplauso para ustedes, los líderes que abren sus casas para Dios. Dios los bendiga grandemente. Estudiamos entonces también en este tercer viaje de Pablo que él se queda en Éfeso. Y ahí empieza una fase nueva de su trabajo. Él comienza con un nuevo método de evangelización.
¿qué pasaba? Él evangelizaba, ganaba almas y con el tiempo volvía, los visitaba. Eso entendimos el domingo pasado. Pero cuando ya llegó un tiempo donde hasta era peligroso que Pablo viaje nuevamente a esos lugares, él encontró un nuevo método de evangelización. Y fueron las cartas. Y ahí es donde Pablo comienza a escribir estas cartas tan maravillosas y tan importantes para nosotros. Sabemos que ya no es común hoy en día usar estas cartas, pero yo quiero decirte y hablarte de estas cartas verdaderas, ¿sí? Son las que nos ayudan como seguidores de Jesús a aprender a vivir de una manera que reflejen los valores de Dios. Cuando Pablo viajaba a través de toda Asia, el sur de Europa y el Medio Oriente, les escribía cartas a los nuevos creyentes que dejaba atrás. Y muchos de esos creyentes, en especial los gentiles, no tenían idea de Dios y cómo Él quería que vivieran. Es decir, imagínense que si Pablo iba, los predicaban, ellos le recibían a Jesús y después Pablo no volvía más con ellos, ¿qué iba a pasar con ellos? Se iban a morir espiritualmente, porque no es solamente encontrarme con Jesús, sino también vivir a la manera de Dios. ¿Se entiende? Estas cartas fueron muy importantes, no solo para la evangelización, sino también para la consolidación. Él le enviaba cartas a esas iglesias diciéndole cómo se tenían que comportar, cómo se comporta un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Las epístolas de Pablo forman así la mitad de los escritos del Nuevo Testamento. Y sin ello, la mayor parte de la teología bíblica cristiana habría quedado sin conocerse. Imagínense entonces que estas cartas que Pablo escribió son realmente importantes para nosotros. Y vamos a ver qué cartas escribió. Miren, dicen las 13 cartas clásicamente atribuidas al apóstol Pablo son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Estas son entonces las 13 cartas que Pablo escribió. Yo me acuerdo, estudiaba en un instituto que era católico. Entonces el profesor de teología nos enseñaba, para que aprendamos la carta de Pablo, un canto. Y hoy me acordaba de eso y digo, qué tremendo, porque era algo que te estudias de memoria, pero en realidad no estudiaba la palabra de Dios. Jamás entendí la importancia de estas. Dice, rococó, galéfico, te, Filemón. Me enseñaba el profesor las 13 cartas de Pablo y los recitábamos como un versito, pero realmente nunca entendimos la importancia de estas cartas. Tremendo, tremendo lo que Dios hace a través de la Escritura. Y vemos entonces, vamos a empezar con la primera así como un resumen y después vamos a ir explicando. La primera carta entonces es Romanos. Romanos, dice, presenta en forma sistemática la esencia de su interpretación del Evangelio, ¿sí? Después, Primera y Segunda de Corintios. La Primera de Corintios dice que son cartas más pastorales que doctrinales. Segunda de Corintios son cartas severas. Y Gálatas, Pablo hace frente a unos adversarios concretos, judaizantes. El punto clave de la epístola es la justificación por la fe sin las obras de la ley. Después tenemos Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, epístolas de la cautividad o de la prisión. Cada una se originó en una situación local diferente. La verdad que se destaca en cada una de ellas es la grandeza de Cristo, ¿sí? O sea que acá explica más o menos que ahora le vamos a explicar bien por qué pusimos todos juntos, que esta fue una de las cartas que él escribía a estos varios lugares cuando él estaba en prisión, en la cautividad. Primera de Timoteo dice, señala que la buena noticia es para todo el mundo. Pablo le recomienda a Timoteo que se ore a Dios por todo el mundo, por los gobernantes,
para que podamos vivir en paz, tranquilo, obedeciendo a Dios y llevándonos bien unos a otros. Segunda de Timoteo, el autor le hace notar a Timoteo que mucha gente se volverá egoísta y desobediente. Aparece también en esta carta un breve himno a pequeña confesión de fe que recalca la fidelidad de Cristo. Tito dice Tito. Pablo escribió que la esperanza de la vida eterna la prometió Dios desde antes del principio de los tiempos en la vida preterrenal. Bien, y empezamos con Romanos, que la carta más larga y más peso de Pablo aquí la tiene, porque él habla acá todo el contexto, presenta en forma con poder. Él presenta el Evangelio con poder. Aquí podemos ver la forma sistemática, la esencia de su interpretación del Evangelio. Y ustedes saben que el poder del Evangelio no es poder humano, sino que es poder del Espíritu Santo. La carta nos muestra el pecado humano universal. Ustedes saben que si se ponen a leer Romanos 1, ahí habla que hombre con hombre, mujer, con animales, con todo. Y aquellos que Dios hizo que aquellos inteligentes tuvieran todas esas clases de relaciones. Pero son decisiones personales. Dios no es que le obliga, simplemente son decisiones. ¿Por qué? Por el pecado humano, la cual ningún esfuerzo humano, ¿sí?, podrá ser salvo por sí solo. Comienza la carta diciendo que el Evangelio es poder de Dios. En segundo lugar, nos presenta el acto salvífico de Dios por medio de la fe y en Cristo Jesús. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. O sea que el único camino es Jesús. Él nos presenta de esa manera los dos caminos. ¿Cuál queremos elegir? En tercer lugar, que la verdadera justicia llega por la fe, como está demostrado en el ejemplo de Abraham en Romanos 4, 1, 25, que Abraham fue justificado por la fe. Y el apóstol Pablo nos habla también de la importancia de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Bien, dice que en realidad la primera carta fue Corintios. Pero ¿por qué está Romanos? Nosotros le encontramos en la Biblia primeramente a Romanos. ¿Por qué? Por la importancia, como decía Hugo, la importancia que tiene Romanos para todos y por el poder en la palabra. Entonces, ustedes en la Biblia seguramente van a ir y van a encontrar Romanos en primer lugar. Pero en realidad la primera carta que escribió Pablo fue Primera de Corintios. Y durante su permanencia en Éfeso, cuando hablamos de este tercer viaje que él viene, le preocupa a Pablo la iglesia de Corinto a causa de sus cuestiones doctrinales y morales. La primera carta que él dirigió dice que se perdió y hablaba de cosas bastante fuertes, así que yo digo, algo habrá pasado ahí. Sin embargo, al recibir noticias inquietantes de algunos viajeros corintios, Pablo se decide a escribir una segunda carta que es nuestra Primera de Corintios. ¿Y qué pasa con estas cartas? Dice que presentan los problemas sociales paganas. Es decir, ellos estaban en un lugar donde rozaban íntimamente con la sociedad pagana. Y realmente la gente se convertía, pero al mismo tiempo se contaminaba de nuevo en el mundo. Sí, era un lugar donde había mucha inmoralidad sexual y yo me ponía a pensar y digo, es como ahora. Nosotros prendemos la televisión, empezamos a salir un poquito más y nos damos cuenta que estamos en un mundo totalmente caído. Y así era la sociedad en ese momento. Entonces Pablo se preocupa porque él les había predicado, le había llevado el poder del Evangelio, pero muchos se estaban contaminando, ¿sí? Había mucha idolatría.
Las cartas dice que son más pastorales que doctrinales y por tanto iluminan el problema de hacer que la fe cristiana sea relevante en una situación gentil en que esta fe era algo nuevo para ellos. Muchas cosas ellos no entendían todavía, eran nuevos en Cristo, ¿sí? Y 1 Corintios es importante para una interpretación de la vida de la iglesia primitiva. En ella Pablo da gracias a Dios por los dones que Cristo le ha enriquecido, pero también deplora las facciones en que se ha dividido la iglesia. Pablo también contestaba preguntas que surgían por primera vez en una iglesia gentil, entusiasta, pero indisciplinada. ¿Sí? Es decir, estaban con todo el amor de Dios y todo, pero tenían una vida muy indisciplinada. Entonces, vemos que Pablo se preocupa y comienza a escribir esta 1 Corintios. 2 Corintios expresa su indignación por la inmoralidad y litigio que se toleraban entre los miembros, las inmoralidades en los cultos públicos y problemas en los matrimonios. Estos eran los santos de la iglesia. Y aquí podemos ver que Dios en cada aspecto de su ser está lleno de consolación, fuerza y de ayuda hacia nosotros, para que podamos también nosotros consolar a los demás. Vos pasaste por un proceso, pasaste por una aflicción, pasaste por una situación y el único que le va a poder entender a esa persona sos vos. Muchos de nosotros corremos hacia la casa de nuestro líder y le decimos, líder, ¿podés ir a orar por fulano, por sultano, por mengano? Siendo que Dios te va a usar a vos y quiere usarte a vos para que vos puedas ir. Así de la misma manera que Dios te consoló, te sanó, te restauró, te vivifica, Dios quiere usarte para otras personas. Del consuelo de Dios es habilitarnos para dar consuelo a otros. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor grato que llevamos de su conocimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo Dios quiere hacer? ¿Sí? Yo pasé con una situación, yo antes no conocía al Señor y hacía cosas que no le agradaban a Dios y Dios me sacó de ahí y restauró mi matrimonio para que yo pueda consolar a otros matrimonios que están pasando la misma situación. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia y con cada uno de nosotros. Yo no sé qué situación estás pasando, pero Dios quiere usar tu vida para la gloria de Dios, para la gloria de Él, no nuestra, porque nosotros no nos llevamos la gloria. Es Él el que se lleva toda la gloria. Y no nos jactemos. Bien, y en Gálatas, dice, el punto clave de la epístola es la justificación por la fe sin las obras de la ley, con la subsiguiente libertad del Espíritu Santo, con la cual Cristo nos ha hecho libres y que ha de usarse en servicio de nuestro prójimo y en obediencia al Señor. Y pensamos, estas cartas que fueron escritas hace tantos años y que por ahí decimos, bueno, eran para los creyentes de esa época, pero como la palabra es actual y es para hoy. En cada uno de los casos nosotros tenemos que ubicarnos como esa iglesia primitiva. La palabra es para mí hoy, ¿sí? La palabra es actual hoy. Y fíjense que a los Gálatas, Pablo estaba muy preocupado. En la epístola Pablo hace frente a unos adversarios concretos, los judaizantes, quienes habían conseguido embaucar a los Gálatas, hasta el punto de ponerlos en peligro de retroceder desde el régimen de la gracia al régimen de la ley. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Eran judíos convertidos al Evangelio, que venían a Jesús, el Mesías de Israel, pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciéndose prosélitos de Israel por medio de la circuncisión.
El peligro era muy grave, puesto que si para salvarse era necesario el cumplimiento de la ley, la cruz de Cristo había perdido su eficacia y el Evangelio dejaba de ser lo que para nosotros era o es ahora las buenas noticias. Es decir, ¿qué pasaba con esta iglesia? Se convertían judíos, pero no dejaban de confundir a la gente. ¿Cómo es esto? Si nosotros predicamos que por su gracia somos salvos, ¿por qué necesito circuncidarme? ¿Por qué necesito practicar ciertas prácticas simbólicas, por así decirlo, si ya Jesús me hizo libre? Y es para hoy también. Cuidado. Cuidado con aquellos que empiezan a hacer prácticas pensando que eso nos va a hacer llegar más o una mejor relación con Jesús o con Dios. Es por su gracia. Si nosotros le recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice que Él trae la libertad del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Ya no es necesario hacer esas cosas. Sin embargo, estos judaizantes venían y querían confundir a ese pueblo. Y si los gálatas volvieran hacia atrás a empezar a practicar haciendo esas prácticas religiosas, la cruz y la muerte de Jesús iba a ser en vano. Y hoy por hoy también pasan estas cosas. Está bien conocer la palabra hebrea, está bien conocer nuestros antepasados, está bien conocer el idioma, interiorizarnos y conocer, pero no volver a esas prácticas que ya fue abolido por Jesús. Amén. Es por su gracia y solo por su gracia. Efesios dice que Efesios es una epístola para todo el mundo, para el judío y el gentil, para el esposo y la esposa, para el padre, para el hijo, para el amo, para el siervo. Era la voluntad y el pensar de Dios en los días de Pablo. Es la voz de inspiración en nuestros días. Es una epístola de petición y aplicación universal. Fíjense que Efeso era una de las capitales más importantes del Imperio Romano. Pablo llegó a esa ciudad por más o menos 2 ocasiones y en la segunda se quedó allí por 2 años. La segunda vez se quedó por 2 años. Los seguidores de Cristo en esa ciudad eran muy fieles y habían sufrido mucho en su vida cristiana. Pero Pablo considera necesario enseñarles algunas enseñanzas, ¿sí? La primera parte de la carta contiene enseñanzas importantes y fundamentos de la vida cristiana. Pablo relata allí el gran poder de Dios que manifestó en la resurrección de Jesús, a quien ha puesto por encima de todo lo que existe. También hace ver a los efesios que su fe en Cristo no es ningún mérito de ellos, sino que es de Dios y es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. La segunda parte contiene enseñanzas prácticas. Allí Pablo compara la relación entre el esposo y la esposa con relación que existe entre Cristo y su iglesia, a la cual amó y por la cual dio su vida por rescate a nosotros. Pablo da también instrucciones para las relaciones entre los padres, los hijos, los amos y los esclavos, haciendo ver que Dios es el dueño de todos ellos. La carta termina con una excelente comparación entre la armadura de un soldado y los recursos del cristiano. Ahí podemos ver que dice: manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciarlas. ¿Anunciar qué? La buena noticia. Amén. Que su confianza en Dios sea como un escudo que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que las defienda la palabra de Dios.
que es la espada del Espíritu Santo. Y finalmente, Pablo se despide de sus hermanos efesios, rogando a Dios y a Jesucristo por ellos. Esto podemos encontrar en Efesios 6, 14 al 17. Amén, iglesia. Acá podemos ver que nosotros tenemos como hijos de Dios quien nos defiende, quien está con nosotros, y que tenemos toda clase y tipo de oración que podamos hacer, que Dios nos va a defender, que Dios va a estar con nosotros a pesar de lo que nosotros estemos pasando en este tiempo. Y es actual, a pesar que haya escrito el comentarista o el que haya escrito esta carta hace más de miles de años. Igual sigue siendo actual hoy día para nosotros. Amén, iglesia. Bien, por ahí también volver a contar que Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que son estas 4 cartas que estamos hablando ahora, fueron escritas cuando Pablo estaba en prisión. Y leemos estas cartas y son tremendas. Y yo me preguntaba, ¿será que nosotros estamos estando en un lugar así, oscuro, tenebroso? Lo peor de lo peor, yo nunca estuve presa, pero me imagino que debe ser un lugar terrible. Ah, ¿vos estuviste presa? No me había enterado que vos... No, pero cuando estaban cuidando a los detenidos es muy feo. Yo tenía 4 detenidos muy fieles, siempre estaban, nunca faltaban a la célula. Fueron mis 14 discípulos más fieles. Fue la primera célula de él, entonces él venía y daba gloria a Dios. Decía, tengo los discípulos más fieles, ellos no faltan, ellos me esperan y todo. ¡Ay, qué linda esa célula! Todos los días me esperaban. Y, podía ver cómo Dios iluminaba esa cárcel a pesar que ellos estaban en la oscuridad. Y después, cuando pasó el tiempo, los 14 fueron liberados. Ahora volvieron de vuelta, pero otro tema. Continuará. No, pero ¿saben qué? La esposa de uno de los detenidos me llamó y estaba contento porque él se bautizó, va a la iglesia, se casaron, le pidió casamiento. Y eso a uno le pone feliz porque vos decís, valió la pena. Por uno, Dios sabe lo que hace. A veces uno no sabe ni a quién le habla o a quién le predica, pero Dios es muy bueno. Y después con el tiempo te vas a dar cuenta que al hablarle a esa persona va a ver su fruto. No importa cuánto tiempo pase, le dijo un discípulo, ¿y cuánto tiempo los chicos crecen? Y espera acá unos 10 años, por ahí te vas a dar cuenta. Todavía estoy esperando. Me dice, me dio una fe tremenda, 10 años tengo que esperar para que crezcan. Claro, porque tenía células de chico, entonces él quería que ya crezcan, que ya salen, pero es un proceso. Le dije, más o menos, tenés esperanza, todavía en 10 años ya van a crecer todos. Bien, está acá mi discípulo. La carta a los Filipenses, quizás uno de los principios más importantes que Pablo enseñó a los filipenses es que orar a Dios y confiar en Él brinda la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿no? Cuando pasamos por circunstancias difíciles en nuestras vidas y oramos a Dios y Él trae esa paz, ¿no? Que realmente sobrepasa el entendimiento humano, porque muchas personas dicen, ¿cómo puede ser que frente a esta situación, que frente a esta crisis, que frente a este momento difícil, vos podés tener paz? Y solamente lo hace Dios, solamente Dios, ¿sí? Imposible humanamente. Estudiar los mensajes de aliento de Pablo en esta epístola nos puede ayudar en los esfuerzos por perseverar fielmente hasta el fin. Dice que Filipos era una importante ciudad del Imperio Romano. El apóstol Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero y fundó una iglesia que merecía ser alabada por su generosidad. Pablo mismo reconoce haber recibido ofrendas de ellos y por eso les da las gracias. En el momento de escribir esta carta, Pablo se hallaba preso. Y a pesar de estar tan triste por esta situación, Pablo mantuvo firme su fe en Jesucristo y no dejó de estar alegre. Al contrario, en su carta invita a los cristianos de Filipos
a vivir con alegría su vida cristiana. La carta está llena de expresiones afectivas. Por ejemplo, Pablo le dice a los filipenses que los quiere mucho y que los extraña y que espera volver a verlos. También los anima a mantenerse fieles al Señor Jesucristo y a vivir en armonía y amándose unos a otros. ¿Cómo Pablo, en una cárcel, sabiendo lo que se le venían, los latigazos, podía escribir estas cartas tan hermosas, tan llenas de emociones, tan centradas a Jesucristo? El que leía en ese momento se llenaba como nosotros cuando estamos pasando por una circunstancia difícil y estamos leyendo Filipenses y Filipenses nos llena y nos levanta el ánimo, pero pensar que el que escribió estaba preso. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el carácter de Jesucristo, él tenía la madurez espiritual. ¿Y cuántos de nosotros nos tocó pasar por situaciones difíciles así como Pablo? No digo la cárcel, pero la cárcel significa y puede tener otras connotaciones. Un tiempo de enfermedad, un tiempo de pasar sin trabajo, familias destruidas, vicios, perder a un ser querido. Puede ser la cárcel para nosotros. ¿Cómo nosotros escribiríamos una carta? ¿Qué piensan ustedes? Estando así en la situación de Pablo, ¿será que escribiríamos unas cartas tan emotivas como la de Pablo? Estoy mal, carita triste, triste, triste. Yo a veces veo los estados, ¿no es cierto? Y los estados hablan. Y vos ves el estado y decís, ay, qué mal que está el hermano. Y yo digo, ¿cómo Pablo estando tan mal? Y no era careta, porque si no podemos decir, qué hipócrita este Pablo, estaba re mal y mira las cartas. No, él tenía el carácter de Cristo. Y si hoy leemos esas cartas y nos llena, es el Espíritu Santo a través de él. Sí, que escribió esa carta en ese momento, estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso son tan importantes estas cartas. Y saber el contexto de dónde estaba y qué estaba pasando esa persona en ese momento, nos anima aún mucho más. ¿No es así? Amén. Amén. Colosenses, Cristo es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Él es quien sustenta la creación, la plenitud de Dios habitó en Él y a través de su muerte Dios reconcilió consigo todas las cosas. El mensaje de Colosenses afirma el terminado perfecto del creyente en Cristo. Estamos caminando hacia la perfección. Todavía no somos perfectos, o sea, somos una iglesia imperfecta que Dios va haciendo cosas en nuestra vida y que nosotros podemos ir caminando juntamente con Cristo y Dios nos va a ir sanando. Eso no quita que nosotros digamos, vivimos todo color de rosa, porque no es así. Todos tenemos nuestro problema, todos tenemos situaciones, pero ¿cómo la pasamos? Como decía Roxana. Dice que Colosenses es una de la ciudad de Colosa, se desarrolla una de las primeras comunidades cristianas de origen no judía. Su fundador fue Epafras, un habitante de esa ciudad. Al principio los colosenses recibieron la buena noticia con gran alegría, pero más tarde empezaron a desanimarse y empezaron a alejarse del Evangelio y a empezar a alejarse de las enseñanzas que ellos recibían. Por eso el apóstol Pablo considera necesario recordarles que por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él y que esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Algunas enseñaban que hay espíritus que tienen mucho poder, pero Pablo les pide a los colosenses no prestar atención a tales engaños, porque Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todas las cosas. Es tremendo, porque ahí ustedes saben que los colosenses empezaron a decir, este espíritu más fuerte, el otro más fuerte, empezaron a decir que ellos tenían mucho más poder, pero sin embargo acá Pablo se da cuenta que ellos están teniendo problemas muy grandes espiritualmente y les ordena que ellos resistan y que ellos entiendan que Cristo
es mucho más poderoso que todos esos espíritus. También les pide no dejarse engañar por quienes existen en ciertas prácticas religiosas. Eran muy legalistas, eran legalistas, judíos legalistas. Ellos especulaban con las filosofías griegas y místicas orientales. Fíjense que ellos mezclaban todo eso querían agradarle juntamente y meterle también a Cristo, pero Cristo no podía estar ahí. ¿Por qué? Porque confundían, como hablábamos anteriormente, y ellos decaían en su fe o por ahí decían, bueno, allá hacen más milagros, allá vemos que se mueve el poder, allá hay más poder que acá, la iglesia de fulano, empezaron a mirar a otros lados y se olvidaban en donde Dios la había plantado, ¿sí? Y afirma lo real y verdadero es Cristo. Esta carta se caracteriza por sus enseñanzas de la vida nueva en Cristo. Pablo insiste en que los colosenses y con ellos todos los cristianos ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la verdadera vida. Por eso ya no importa si alguien ha sido judío o si es de otra nación o pueblo. Lo que importa si alguien es de Cristo. Cristo lo es todo y está en todos. Amén, iglesia. Bien, y después están las cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. En la primera, Pablo expresa un gran aprecio por los santos de Tesalónica. Les recuerda a sus lectores sobre su amoroso ministerio entre ellos y expresa gozo por su fidelidad. Anima a los santos a crecer en el amor los unos hacia los otros y hacia todas las personas. Y en la segunda carta que les envía, enseña que los impíos experimentarán la venganza del Señor en la segunda venida. Y en la otra carta le dice, Pablo corrige la idea errónea de que la segunda venida ya había ocurrido y profetiza que ocurrirá una apostasía antes del regreso del Señor. Anima a los santos tesalónicos a permanecer fieles. Me imagino que había como muchas idas y vueltas de palabrerías que confundían mucho a la iglesia, entonces Pablo se ve obligado a enviar esta carta y traerle tranquilidad a los fieles de que todavía no iba a ocurrir la venida de Jesús. Sí, los anima, sí, a que se preparen y les anima a permanecer fieles. Ay, como pasa ahora. Algunos dicen, ya Cristo viene, Dios me reveló, Dios me mostró. Todavía tienen que pasar muchas cosas para que pase eso, y el único que sabe es el Señor. Amén, iglesia. Primera y segunda de Timoteo, Pablo enseña acerca de la importancia de la oración y de la adoración apropiada. Enseña que Jesucristo es el rescate por todos y que es nuestro mediador ante el Padre. Instruye a los hombres y a las mujeres sobre la manera de conducirse durante la adoración. Y segunda de Timoteo dice que la segunda epístola de Pablo a Timoteo hace hincapié en el poder que resulta por tener un testimonio de Jesucristo. También contiene una profecía de los tiempos peligrosos, así como en los últimos días, ¿sí? En sus diferentes viajes misioneros, el apóstol Pablo contó con varios compañeros de viaje. Uno de ellos fue el joven Timoteo. Según esta carta, Pablo pidió a Timoteo que se quedara en la ciudad de Efeso para corregir las falsas enseñanzas que se estaban practicando en ese momento. Estas cartas señalan que la buena noticia es por todo el mundo, incluye a los gobernantes, a todas las autoridades, y esto para que podamos vivir en paz y tranquilo, obedeciéndole a Dios y llevando una vida bien con los demás. Tremendo que Dios dejó las instrucciones a Pablo, Pablo se la dio a Timoteo y Timoteo se la dio a la iglesia de primera y segunda de Timoteo, ahora estoy hablando. Pero cómo
Dios se encargó de cada una de las cosas y el orden cronológico que dio para cada cosa. Tenemos que respetar a los gobernantes, obedecer, por más que no nos guste, nosotros obedecemos, total, cada uno va a rendir cuenta si hizo bien o hizo mal. Se nota ya un resumen de la enseñanza cristiana en forma de confesiones de fe. También se puede apreciar organizaciones en la iglesia, pues se habla de las cualidades que tienen que tener como cada uno que sirve al Señor y en dónde el lugar donde Dios le pone a cada uno. También da recomendaciones a los jóvenes. 1 Timoteo 4:12, no permita que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser ejemplo para los demás cristianos. 1 Timoteo 6:12 dice también que imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida. ¿Cuándo? Delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Tremendo, tremendo lo que habla y lo que declara aquí en 1 Timoteo. 2 Timoteo dice también que esta carta está escrita en el mismo tono que la 1 Timoteo, ante el desarrollo de las falsas doctrinas y enseñanzas que se practicaban. El autor hace referencia también que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y van a recurrir el amor al dinero. También aparece un breve himno o pequeña confesión de fe que recalca la fidelidad de Cristo. Si morimos por Cristo, también moriremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe sus promesas. 2 Timoteo 2, 11, 13. Amén. Tomadlo, iglesia, porque es para vos también. Y Él es fiel y nunca te va a dejar. Siempre va a estar con nosotros y Él es fiel en todo momento, aunque nosotros seamos infieles. Amén. Vamos con la última carta, que es la de Tito. La presente epístola se la dirigió Pablo desde Macedonia o Nicópolis. Entre las materias más importantes destacan las cualidades que requiere para los ancianos de la iglesia, varias instrucciones a grupos de diversas edades, las relaciones con el gobierno y la relación de la regeneración espiritual con las obras y con el espíritu. Y nosotros decíamos, de todas estas cartas, porque son muchos, ¿qué podemos rescatar o resumir? Y donde Dios más ministró nuestro corazón fueron con esas cartas de la cautividad, ¿sí? Entonces vamos a hablar un resumen de todas estas cartas, de los días finales de Pablo, ¿sí? Pablo escribe sus últimas epístolas en prisión, dijimos, en un lugar oscuro, solo, y sabiendo, en esta última carta que él escribe, él ya sabía que él iba a morir. Y entonces ahí es donde Pablo le transfiere la batuta a Timoteo. Esa carta que recién estaba leyendo Hugo, realmente él le desafiaba a Timoteo. Timoteo estuvo con él, compartió muchos viajes, pero él sabía cómo era Timoteo. Timoteo era algo introvertido, tímido. Evidentemente él veía un poco su juventud, él pensaba que él era joven y que él no iba a poder. Entonces Pablo le manda esta carta llena de poder y de power, decir, Timoteo, vos podés, no tomes en poco tu juventud. Levantate, hay una gran obra. Y yo creo que fue un gran desafío para Timoteo. En ese momento, cuando leyó esa carta, me imagino que habrá sido algo muy, muy emocionante. Habrá sido como un gran llamado de parte de Dios. ¿Sí? Dios le habrá usado a Pablo en ese momento para poder llegar a Timoteo y que él sienta realmente que él tenía que hacer algo, ¿sí?
La misión de Pablo sobre la tierra llegó a su fin demasiado pronto. Una de las mayores tragedias de la iglesia primitiva es que a muchos de sus fundadores los mataron por causa de su fe. La mayoría de los 11 discípulos restantes fueron martirizados por enseñarles a otros sobre Jesús. Pablo sabía que ya llegaba a su fin, era tiempo de pasarle la batuta a la siguiente generación, para que corrieran la carrera que está por delante. De modo que empezó a escribir más cartas, y 2 de esas cartas fueron para Timoteo, un joven que había acompañado a Pablo en su primer viaje misionero, y era como un hijo para él. Al parecer, las cartas de Pablo le dieron todo el ánimo que necesitaba Timoteo. No solo llevó adelante la misión que Pablo le encomendó de compartir las buenas nuevas, sino que también fue a parar a la cárcel por hacerlo. Y si Pablo todavía estaba vivo y se enteró de esto, habrá dicho, bien, mi discípulo hizo lo que tenía que hacer. Y muchas veces vamos a ser perseguidos. Acá, gracias a Dios, todavía somos libres en predicar la palabra. Pero seguramente que si vos sos un predicador de la palabra vas a tener oposición. Así como a Pablo le pasó, seguramente en el lugar donde estás, seguramente te deben decir un montón de cosas, pero alegrate, porque seguramente estás molestando porque estás haciendo bien las cosas. Amén. Conclusión, iglesia. Mientras que el propósito de la comunidad de Israel era señalarle a la gente la primera venida del Mesías, nuestro propósito es señalarle a la gente la segunda venida de Jesús. Tenemos un llamado de parte de Dios, sí, a enseñar de la venida de Jesús, de prepararnos para que no nos pasen como esas iglesias que por estar en lugares paganos fueron contaminados, ¿sí? No sé si muchos se perdieron, pero yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando como iglesia a levantarnos, como un Pablo, como un Timoteo. No sé si ya sos Timoteo de alguien, no sé si acompañás a un líder, si vas a orar por las personas, si en la célula sos ahí su mano derecha. Quiero decirte que si sos un Timoteo sos muy importante. Un líder necesita un Timoteo, porque la obra siempre tiene que continuar. Pablo preparó y envió. Y hoy nosotros podemos estudiar estas cartas gracias a que esos Timoteos se levantaron y siguieron predicando el Evangelio. Si no, hoy nosotros no hubiésemos estado en este lugar. Y Pablo sufrió todo tipo, como escuchamos el culto pasado, y vos te enojás con tu líder porque no te saludó. Te enojás con tu vecina porque el perro rompió la bolsa. Te enojás por pequeñas pavadas. Y como dice la carta de Pablo también, algunos dicen que soy de Apolo, otro de Pablo, otro de... No, nosotros tenemos que ser de Jesucristo. Vos venís por Dios, no venís por el predicador, no venís por el pastor, vos venís por Dios. Y si te fuiste y volviste porque no te gustó la cara de tu líder, decile a Dios dónde querés que yo vaya, dónde querés que yo te sirva. ¿Qué estoy haciendo por el cuerpo de Cristo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy haciendo algo por la extensión del reino de Dios? ¿O estoy cruzado de brazos esperando que todos me sirvan? Que todo venga arriba. Déjame decirte que las cosas no funcionan así. Si vos querés ser grande, empezá a servirle a Dios, empezar a lavar los pies, empezar a limpiar los pies a las personas, metete en el lodo, metete en el charco.
Porque hay muchas personas que necesitan escuchar lo que Dios tiene preparado y vos sos la herramienta. Vos sos la herramienta. No te calles, seguí predicando el Evangelio. Dice, por lo tanto, debemos ser como la iglesia de Efeso. Tenemos que ser uno. Precisamos estar unidos en la misión común de Cristo. Necesitamos desarrollar nuestro rol, tanto individual como colectivamente, según el plan de Dios. Tenemos... Importante en lo que dice Efesios, somos uno en Cristo y esta es una casa muy grande. Es una casa muy grande. Yo quiero animarte a que vos puedas servirle a Dios. El Espíritu Santo te va a mostrar, pero Él necesita servidores. Esta casa es muy grande y todos somos hijos. Y nuestro pastor siempre decía, en una casa grande donde hay muchos hermanos, es injusto que solo un hermano tenga que lavar todos los platos. Es injusto que solamente un hermano tenga que hacer los quehaceres. Si realmente somos una iglesia grande, debemos ser uno en todo. Hay mucha necesidad, tanto dentro como fuera de la casa. Así que yo te animo a que le sirvas al Señor, sea donde sea. Es importante. Tenemos que ser como Timoteo, pararnos firmes en nuestras creencias a pesar de los esfuerzos de otros por desacreditarnos a nosotros y al mensaje que nosotros le damos. A pesar de todo, nosotros tenemos que seguir. ¿Cuál es tu creencia? ¿En qué estás creyendo? ¿Crees en Jesucristo que es tu único y suficiente Salvador? Amén. Y si estás por primera vez en este lugar, yo te animo a que vos puedas cerrar tus ojos. Simplemente queremos que vos puedas llevarte lo mejor de todo. Que vos puedas abrir tu corazón y decirle a Dios que vos querés aceptarle a Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre, únicamente es por medio de Jesús. Y si está por primera vez, yo te voy a pedir que vos puedas repetir esta oración conmigo. Si lo querés hacer en voz alta, si lo querés hacer en tu mente, en tu corazón, pero repetí conmigo esta oración y decirle así: Señor Jesús, en esta tarde quiero abrirte las puertas de mi corazón. Te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador, Señor y Rey de mi vida. Hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Hoy quiero que tú me laves, que me limpies de todas mis maldades. Hoy corto todo pacto que hice consciente o inconscientemente con las tinieblas. Y hoy quiero cortar en mi vida. Señor Jesús, te pido que escribas mi nombre y decile ahí tu nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres nunca más. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Y si hiciste esta oración por primera vez y estás acá, yo te voy a pedir que vos levantes tu mano ahí donde estás. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que hizo esta oración por primera vez? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Yo te voy a pedir un pasito más. Si vos podés venir hasta acá. Nosotros queremos seguir orando por vos como iglesia. ¿Sí? Pasá. No tengas miedo. No te avergüences del Evangelio. Jesús fue muerto en la cruz públicamente. Hay fiesta en los cielos. Amén. Nosotros no le conocemos,
pero hay alguien que sí le conoce y que les creó a ustedes con todos los errores, todos los defectos y todas las virtudes. Hoy papá te trajo hasta este lugar, usó una persona para poder invitarte y traerte a la casa de papá Dios. Y como iglesia queremos bendecir sus vidas, queremos declarar cosas buenas, ¿sí? A pesar de todo por ahí lo que afuera hay, pero queremos decirte que Dios ya te estaba esperando antes que vos venga acá. Ella sabía que hoy iba a venir. Así que iglesia, extende tus manos y vamos a orar por estas nuevas criaturas, estas nuevas hermanas que hoy aceptaron a Jesús. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en este momento. Gracias, papá, por cada una de estas hermanas que hoy te aceptaron a ti, papá. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú las abraces en este momento, que tú quites toda tristeza, todo dolor. Ahora, todo espíritu de muerte se va de sus vidas ahora. Todo espíritu de inferioridad, de maltrato, de por ahí abandono, que sufrieron cualquier cosa, papá. Yo te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, que tú le estés llenando de tu paz ahora y que traigas vida, sopla vida sobre sus vidas ahora, sopla vida, esperanza, paz, amor ahora, en el nombre de Jesús. Y te pedimos ahora que tú le estés abrazando, llenándole de tu paz y de que tú le abraces en este momento. Y te damos gracias, papá, por su vida. Y sorpréndelo, papá. Quita toda enfermedad, toda tristeza, todo dolor, toda angustia, toda aflicción que el diablo quiso venir a traer sobre sus vidas. Ahora, en el nombre de Jesús. Y sorpréndela en esta semana, porque ellos te obedecieron a ti, papá. Ellos pasaron acá porque realmente quieren tener un encuentro contigo. Gracias queremos darte como iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Si podés ponerte de pie. Y como dice ahí esta última conclusión, al igual que Pablo, precisamos ser capaces de decir: no me avergüenzo del Evangelio, y vivir con valentía según los valores de Dios. Siempre preparados para explicar cuando la gente nos pregunta por qué somos diferentes. Amén. ¿Te animás a decir esto conmigo? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Decimos todos juntos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, oraré contigo.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Excelente fin de semana. Dios le bendiga. Iglesia, solamente decirte que si estás pasando por tiempos difíciles como Pablo, ten ánimo. Y si estás con duda como Timoteo, ten ánimo. Amén. Créele a Dios. Buena semana. Dios te bendiga.